estimados estudiantes, continuaremos con el curso de nivelación día 2. Vamos a retomar algunos de los conceptos o categorías dadas en el primer día y explicar su importancia para la comprensión lectora y a la vez para la producción textual. Debemos preguntarnos nosotros, ¿qué es el texto? El texto, según Van Dijk, el autor de un gran libro titulado La ciencia del texto, expresa que es un constructo abstracto global. ¿Qué quiere decir esta frase, esta cita? El autor trata de expresar que la validación del significado de un texto es establecido por la interpretación, por esa idea que uno aprende de la estructura total del texto. Estas estructuras no son visibles, sino más bien son relaciones, concatenaciones que se dan entre unas palabras y otras palabras para construir una proposición, una frase, una oración, un párrafo, un texto. Por ejemplo, cuando alguien expresa una oración sencilla, como la sociedad enfrenta con mucha solidaridad la pandemia, escucho un conjunto de sonidos que desde mi percepción es una construcción de palabras. Sin embargo, lo que yo no visibilizo auditivamente, visibilizo en términos de configuración, es la relación que existe entre el sujeto y el predicado, llamados también frase nominal, frase verbal, sintagma nominal, sintagma verbal. No, esa relación solamente se da en esa unidad textual, en esa unidad que le permite que el texto tenga sentido y transmita un significado determinado. Entonces, cuando nosotros leímos enunciados, lo que hacemos es restablecer esas conexiones, esas relaciones invisibles que indudablemente amalgaman y le dan la unidad textual. Y como esa unidad textual es una abstracción y está en todo el texto, entonces Van Dijk, de alguna manera, dice que un texto es una construcción abstracto global, porque está en función de la idea y no de las palabras netamente, sino que es la relación integral de estas estructuras vinculadas al contexto y a los intereses de los interlocutores, lo que permite determinar cuál es el interés, el propósito o significado de un texto. Entonces, un texto es como un conjunto sígnico coherente. El texto está unido por elementos que le permiten mantener una unidad y una coherencia determinada. No puede existir un texto que tenga elementos disonantes desde el punto de vista de su relación o significado. Leamos el siguiente texto. Varias personas blancas argumentan
que también han sufrido discriminación por su tono de piel. Sin embargo, el racismo inverso no existe. Esto porque no son comportamientos que vienen de un sistema o que provoquen desigualdad de oportunidades. Abro cita. Se quejan mucha gente de pie blanca de que los tratan mal, pero ellos no han entrado a un centro comercial y un guardia de seguridad ha estado atrás pisándole los talones, no te criminalizaron por tu color de piel, no te negaron ascensos, argumenta Tenoch. Este es un texto actual que tiene que ver con la falacia del racismo inverso, que se cree que aquellos que constituyen el grupo dominante son racialmente maltratados por aquellos que constituyen el grupo dominado o subordinado a los intereses socioeconómicos de estos grupos eh, eh, hegemónicos. Bien, volvamos a lo nuestro. Leído el texto, podemos encontrar algunos elementos que permiten esta cohesión textual y que ayuda a tener esta unidad oracional y que le va a dar el sentido al texto. Encontramos unos elementos llamados conectores que ustedes ya conocen, como el término también, sin embargo, porque, pero, y también unas líneas que he trazado que constituyen lo que se conoce como progresión temática. Y es acá donde quisiera acentuar la reflexión. Cuando nosotros escribimos o hablamos, desarrollamos un conjunto de enunciados de tal manera que al segundo enunciado le antecede el primero, y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando yo tengo este enunciado que indica que la idea que está contenida en esta línea azul es de avance, es decir, que la idea se va desarrollando. Y a la vez encuentro que aparece un conector que dice sin embargo y que hace que esta idea de progresión temática se vea inmediatamente contrastada porque el conector, sin embargo, ya nos transmite, nos indica que la segunda proposición va a contrastar u oponerse a la primera. Entonces existe esta línea que indica de contraste u oposición. Qué interesante entender que tenemos una línea de pensamiento y que esta línea de pensamiento, que puede tener un desarrollo continuo, puede ser contrastada por otra idea. Viene un punto seguido y el texto tiene que continuar. Y esto va a depender de su relación con cualquiera de las dos proposiciones. Entonces, en este caso, la línea que viene es de avance, de avance. ¿Por qué? En el sentido de que toma como base el contenido que le antecede. Es decir, va a explicar qué es el racismo inverso, cómo se manifiesta como un comportamiento en un sistema determinado. Por lo tanto, ya tenemos una idea de que la construcción escritural o verbal constituye una secuencia de enunciados que concatenados deben mantener una unidad textual o discursiva. La segunda mantiene coherencia con la primera, la tercera con la segunda y la primera, y así sucesivamente.
Por lo tanto, el acto de la escritura como el acto de la lectura siguen el mismo procedimiento de manera general en su construcción. Entonces, la oración es un acto lingüístico y el texto es una sucesión de actos lingüísticos, actos que indican la realización de los enunciados en el momento escritural, es decir, cuando usted escribe y en un papel anota algunos enunciados o, en su defecto, expresa oraciones, expresa verbalmente algunas ideas. Entonces, esto es importante para nosotros como base. El texto es una sucesión de actos lingüísticos. Y para poder escribir y expresar enunciados, es importante tener algunas bases del aprendizaje. Lo primero es la atención. Segundo, la memoria. Tercera, la motivación. Y por último, el interés de comunicar algo. Un punto importante es este aspecto que destaca, la memoria, que estoy indicando. La memoria es fundamental para escribir, para comprender, para expresar un discurso determinado. La memoria. Entonces, este juego de la memoria tiene que ser eh, fortalecido constantemente. Vamos a ver más adelante por qué. Veamos acá. Qué interesante que nos digan que la memoria es una función del cerebro que permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. La memoria. Si ya he manifestado que el texto es una secuencia de oraciones, implica que a la hora que yo leo, tengo que ir recordando lo leído. Conforme voy pasando un párrafo, otro párrafo, mi memoria se activa y va hilvanando y encontrando puntos de la historia. Y esos puntos, si los ponemos sobre una mesa, se transformarían en un tejido de figuras, representaciones. Entonces tenemos que educar a la memoria porque no se puede leer un libro que después de la quinta página o sexta página hayas olvidado todo lo que has leído. Igual pasa en la escritura. Uno escribe y va pasando la segunda oración, el segundo párrafo, el quinto párrafo, y uno tiene que ir tejiendo esas ideas con las anteriores. Por lo tanto, es importante fortalecer la memoria. Es la base para la comprensión de la lectura y también de la escritura. Tiene algunas etapas que vamos a observar en este momento, ¿no? Existe subsistemas de la memoria, hay todo un estudio ahora con la neurociencia, pero vamos a alcanzarles algunos aspectos importantes. La memoria sensorial, la memoria de corto plazo o de trabajo, la memoria de largo plazo o permanente. También tenemos dentro de esta memoria la memoria declarativa explícita, la memoria no declarativa o implícita. También tenemos fase de la memoria, la adquisición y fijación, el almacenamiento, la evocación y el reconocimiento. Y también el olvido. Tomemos un ejemplo. Cuando uno da el examen de admisión,
y responde a los ítems, se entiende que la lectura que has hecho implica una memoria de corto plazo. Es decir, tú lees el texto, lees las alternativas y respondes de manera inmediata, porque recuerda lo que has leído. Entonces, la memoria a corto plazo debe activarse en ese instante. No lees los ítems del examen de admisión para recordarlos después de un mes, 2 meses, un año, 2 años, 3 años, porque eso sería una memoria a largo plazo. En ese instante de leer un texto para responder unos ítems, la memoria a corto plazo es la que se hace presente. Indudablemente, cuando tú recuerdas las fórmulas, aquellos términos que has leído durante años y se activan en ese instante de tu examen, es porque estás recurriendo a tu memoria de largo plazo o mediano plazo. Qué importante entonces constituye la memoria. No es un tema de comprender el texto, no tampoco de decir yo empiezo a escribir de esta manera, sino de ejercitar eh, y activar esta función importante del cerebro, que es la de codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. ¿Cuál es esa información del pasado? Las secuencias oracionales, la secuencia de los párrafos. Muy bien, entonces constituye un punto importante en la comprensión y en la producción textual. Cuando Tim Van Dijk estudia en su libro La ciencia del texto, acentúa esta parte importante de la memoria. De nada sirve que en un examen te pases a leer las preguntas para que luego vuelvas al texto cuando en una fracción de segundos ya te olvidaste de las preguntas y es que no activaste tu memoria a corto plazo. Por lo tanto, esa técnica no es válida. La única técnica válida es que tu cerebro memorice lo que lee. Y si es una lectura solamente para resolver algo inmediato, entonces vas a activar tu memoria de corto plazo. Pero si es una lectura rigurosa, académica, científica, como te va a suceder en la universidad, necesitas memorizar categorías, proposiciones, citas, párrafos, personajes, ecuaciones, modelos, fórmulas, tiempos históricos, etcétera, en tu memoria de largo plazo o la memoria permanente. Entonces, cuando yo ya llego a comprender un texto, significa que yo le doy una interpretación, es decir, le otorgo a ese texto un sentido, un significado. Entonces, leer es otorgarle a ese texto desde mi perspectiva, desde mi cultura, desde mi capacidad de desciframiento, un significado o sentido al texto. Cuando voy a ver una película y me pregunta de qué trata o de qué trató, la respuesta que yo dé es, es la comprensión que le doy a este texto. Esa comprensión corresponde a mi interpretación, a mi validación. Es probable que alguien tenga una interpretación mayor. Eso va a depender pues de esta memoria, de estas conexiones de los hechos y también de la cultura del lector.
Tenemos acá un cuadro de la competencia lectora sobre el empleo de la información que proviene del texto y el empleo de conocimientos exteriores al texto. Entonces, si seguimos el recorrido, tenemos atención a las partes específicas del texto, la extracción de la información y la atención a las relaciones dentro del texto. Todo el texto, que hay una comprensión general, y las relaciones entre partes del texto, que hay un desarrollo de una interpretación. Esto corresponde al texto en sí mismo, pero hay elementos exteriores que tienen que ver con atención al contenido, la reflexión, ¿no? Atención a la estructura, la reflexión sobre la forma del texto, cómo está estructurado, de repente tiene imágenes, tiene elementos o logotipos que hacen el texto sui generis y que me van a servir para tener una lectura determinada o incluso una prelectura del texto. Pero estos elementos se deben tener en cuenta a la hora de leer un libro, un texto. Nos han enseñado que existen diferentes tipos de textos funcionales. Bueno, todos estos tipos de textos funcionales que van a estudiar y van a retomar de la secundaria en el nivel superior, nos interesan los textos que van a tener con nuestra vida académica, es decir, los textos de orden formal, ¿no? De orden formal, que va a derivar en los textos de informes académicos, ensayos. Entonces, acá aparece un conjunto de tipo de textos. En realidad, no existe, no existe un texto único separado de lo demás. Pueden existir textos híbridos, es decir, donde en un texto literario haya un lenguaje periodístico o en el texto periodístico esté cubierto de un lenguaje literario, o textos informativos que, que denotan la realidad jueguen con un discurso metafórico, tanto como es a veces en la historia o en el campo didáctico o en el tema científico. La divulgación a veces de los textos científicos adquieren un carácter más flexible, por lo tanto se va acoplando a otro tipo de discursos. Cada uno tiene su estructura y muchas veces estos textos se mezclan. Siempre habrá una estructura hegemónica sobre la demás. Eso nos ayudará a entender que ese texto es tal o cual. Por ejemplo, si el texto tiene un gran dosaje de ficción y de un lenguaje metafórico y de irreferencialidad, sin embargo trata sobre la ciencia, de repente ese texto es de orden literario, aún tenga un lenguaje científico. Entonces, pero el discurso hegemónico es metafórico, por lo tanto, el texto es literario. Hay tres niveles de comprensión lectora. Algunos autores tienen 5, otros 6 niveles, otros 4 niveles. Nosotros de manera general tomamos 3: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo. ¿Cuál es el nivel que ya se viene y se toma en la universidad? En la universidad se toma el nivel crítico valorativo. Se da por entendido que el nivel literal como el nivel inferencial ya son competencias adquiridas en la escuela. Aclaro, la competencia literal y la competencia inferencial son aquellas que se han adquirido en la escuela. Ese conjunto de capacidades y habilidades han sido desarrolladas en la escuela. En la universidad, bajo esta base, el alumno debe asumir una posición, una postura ante lo que lee,
Por eso se plantea el por qué, para qué, qué opinas, qué pasaría si, cómo evalúas tal situación. Ese es el nivel que corresponde a la universidad. Plantearse preguntas, dudar sobre aquello que ha leído, comparar, cuestionar, es el ámbito de la universidad, el nivel crítico valorativo. Existen estrategias de metacognición en el proceso lector, que implica el conocimiento de uno mismo como lector y la regulación y el control de los procesos mentales que conducen a la comprensión lectora. Es decir, es darme cuenta cómo y qué estoy aprendiendo en el instante que estoy leyendo, en el instante que estoy escribiendo. Es importante, es como un espejo que te estás viendo cómo estás construyendo tus procesos de adquisición de conocimiento. Bueno, existen un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que ustedes ya lo han leído. Yo les he alcanzado con anticipación la primera sesión. Y resaltaré algunas importantes. Por ejemplo, conectar continuamente lo que van leyendo con información previa. Conexiones de texto con otro texto, conexiones del texto con lo que sé sobre el mundo y conexiones del texto con mi vida. Esto me permite asociar ideas, asociar conceptos, relacionar significados, visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. Es importante a veces construir alguna configuración a partir de lo que he leído, de tal manera que quede esa idea fijada en mi mente. También es importante plantearse preguntas. Para eso, cuando uno tiene un libro, es importante subrayar el libro, poner interrogantes en el texto, de tal manera que esa visualización me permita después seguir investigando sobre esa notación. También hay la posibilidad de generar inferencias, la estrategia cognitiva de predecir, la estrategia de determinar lo más importante del texto, la columna vertebral. Para ello, usted puede usar esquema, cuadros, eh, mapas mentales, etc. Es importante que cuando usted se encuentra ante un texto con un lenguaje riguroso, usted anote esquemas, anote cuadros, subraye para que pueda usted, a partir de su cuadro, recordar, ¿ya?, la propuesta que plantea el autor. Hay estrategia cognitiva de sintetizar las ideas, estrategia cognitiva de resolver problemas a nivel de las palabras y estrategia metacognitiva de monitorear, guiar y regular el proceso de comprensión, ¿no?, que son procesos que usted poco a poco debería ir aplicando para que después no le resulte extraño. Más bien esto debe constituirse un hábito académico. Muy bien, ustedes tienen la biografía para que puedan tomar en cuenta lo que se ha expuesto en esta segunda cita académica. Muchas gracias.